Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Amigos, qué gusto darles la bienvenida a su programa Presente 7. De acuerdo a lo que aprendimos esta semana, vemos que ser siervos de Dios y dar su palabra implica vivir el mensaje en nuestras propias vidas. Posiblemente no tengamos que casarnos con alguien de dudosa reputación como seas, o evitar llorar cuando alguno de nuestros familiares muera, como el caso de Jeremías. Sin embargo, debemos estar preparados para obedecer a Dios, no importa lo que Él demande de nosotros. Apliquemos nuestro primer punto conocer a lo que vimos en esta semana. Vamos a comenzar entonces con el repaso de la lección de esta semana. En estos momentos vamos a tener básicamente dos preguntas, que es donde quiero que todos participen, que podamos dar nuestro punto de vista. Y la primera que quiero hacer es, ¿cuáles son algunas de las señales que nos ayudan a diferenciar entre las profecías verdaderas y las falsas? ¿Cuáles son algunas de las señales que nos ayudan a diferenciar entre las profecías verdaderas y las falsas? ¿Quién podría comentar? Bueno, en estas situaciones el pueblo de Judá, el pueblo de Israel también estaban en idolatría. Entonces el pueblo esperaba alguna profecía buena de su parte. Entonces cuando Jeremías le trae algo que no era conforme a lo que ellos esperaban, pues tenía esa gravedad, ¿no? Entonces ellos no veían o no podían asimilar, más bien no sabían quién era el profeta bueno y el profeta malo. Y de acuerdo a la profecía, pues ellos no habían leído que sus frutos los conoceréis y que deberían de tener un escudriño total de la profecía. Pero solamente ellos esperaban el bien para ellos, más no sabían que detrás de la profecía había algo importante, el también salvarlos. Y alguna parte importante es de que aunque Jeremías en ese momento llevaba un yugo que para ellos le era molesto, porque querían iban a estar cautivos por medio del rey de Babilonia, era un símbolo para ellos malo, pero al mismo tiempo era la salvación. Lo que también le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto, cuando las serpientes estaban acabando con los del pueblo, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente y que tenían que fijarse en eso, que también era un símbolo, ¿no?, de salvación, pero al mismo tiempo era algo que les atemorizaba por el mismo hecho de que estaban siendo muertos por ellos. Entonces ellos tenían que ver esa diferencia, pero como estaban cegados en medio de su idolatría, no podían ver. Siempre es difícil, ¿no?, porque se encontraban en situaciones muy complicadas y obviamente una profecía, que era lo que transmitía Jeremías, como hemos visto en las lecciones anteriores, era un mensaje de reprensión. Y normalmente pues esto es lo que sentía el pueblo, pero ahora querían un mensaje de liberación, un mensaje de tranquilidad, y es lo que Ananías viene a plantearles, ¿no? Pero ¿cómo diferenciar? ¿Qué otra cosa podríamos tener para diferenciarla? Es que lo que él estaba diciendo es muy importante, porque cuando no conoces las Sagradas Escrituras, nunca vas a poder diferenciar entre una cosa y la otra. Entonces, creo que un secreto importante es comprender las Escrituras. Porque una vez que tú comprendes las Escrituras, te va a ser más fácil poder identificar una cosa o la otra. Pero si no conoces las Escrituras, puedes ser engañado como él ya mencionaba, ¿no?, de que la gente fue engañada porque eso era lo que esperaban, pero realmente no conocían las Escrituras. Muy bien, buen punto, sí. Yo pienso que cuando Dios tiene necesidad de comunicar algo, es para hacer mejor al ser humano. Por eso una de las características es que, y lo que dice Jeremías, es que antes que él, los profetas, pues mencionaban desastres, mencionaban calamidades y esas cosas. Entonces, una de esas características, aunque no sea agradable, es que los mensajes de Dios a veces son amonestaciones. Entonces, llaman a hacer un cambio interior, y eso es una de las características. También él le dijo a Ananías que lo que él decía se tenía que cumplir. Entonces una verdadera profecía se tiene que cumplir, y nosotros, para poder confiar en ello, hay cosas sociales, ambientales,
que nos dan la certeza de que esa profecía se va a cumplir. Entonces esas son las señales. Y yo creo que en ese momento, ahora nosotros lo sabemos, ¿no? Como ya hemos estudiado cuáles son las señales de la profecía y todo, lo podemos tener en concepto, pero en ese momento ellos estaban cerrados a esa experiencia. Entonces, pues le era difícil discernir que si se iba a cumplir o no. Más bien a ellos les molestaba el hecho de que no les llegaba una buena profecía, algo para ellos que yo decía, esto está bien, ¿verdad? Como alguien que dice, bueno, yo quiero comprar un boleto de lotería y mi profecía es de que voy a ganármelo, ¿no? Entonces, pero si es lo contrario, por eso es de que lo que dice Jair, ¿no? De que con eso viene una reprensión, o sea, viene la parte especial, ¿no? O sea, contrae a un reavivamiento. Me gustaría que abriéramos allí en Jeremías capítulo 28 y vamos a leer el versículo 6. ¿Qué nos dice allí acerca del mensaje que traía Ananías y cómo Jeremías lo reprendió, o qué mensaje exactamente fue el que le dio para saber si el mensaje que él llevaba era verdadero o no lo era? ¿Lo leo? Dice, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Ok, ¿podemos leer el siguiente versículo también? Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado. Creo que esta es una manera simple, ¿no?, de lo que la lección nos quiere transmitir justamente en esta pregunta. Cuando Dios manda un mensaje, Dios, como en toda la historia de la Biblia, cumple sus promesas. Y si no cumplía con este mensaje, pues se iba a saber que realmente Ananías no era un profeta enviado por Dios. Y no tardó mucho, si podemos leer los siguientes versículos que se habla durante todo el resto de la lección, entendemos que realmente no se cumplió su mensaje y se supo que Ananías era un profeta que no venía de Dios y que no traía esto. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta lo que acaban de mencionar, ¿no? Estudiar la palabra, conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque si no lo conocemos, como decían, no sabremos realmente si es algo que viene de Dios o que no viene de Él. Quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿No tenemos algún otro comentario? Bueno, yo también creo que podemos distinguirlo en cuanto al mensaje, ¿no? En este caso, Jeremías hace énfasis en que los profetas anteriores que lo han precedido han profetizado destrucción, ¿no? Entonces no tenemos a un Dios que cambia de parecer, ¿no?, de que va a cambiar el mensaje respecto a las circunstancias. Y ahora también podemos darnos cuenta de que la palabra de Dios es verdadera, ¿no? Porque el mensaje es que el mundo va a terminar y que Cristo va a venir pronto, ¿verdad? Y no va a ser de que el mundo va a ser mejor, vamos a tener un mejor planeta, ¿no? El mensaje de Dios no ha cambiado. Entonces podemos darnos cuenta también de que en la palabra de Dios el mensaje no ha cambiado, y podemos tener la certeza de que su palabra se cumplirá. Muy buen punto, y creo que con esto podemos conectar la siguiente pregunta, así que no perdamos de mente lo que se acaba de mencionar. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué es más fácil aceptar un mensaje que es agradable a nuestros oídos? ¿Son automáticamente verdaderos todos los mensajes difíciles? ¿Qué podríamos decir de esto? Bueno, yo pienso que por naturaleza, como somos seres pecaminosos, siempre queremos algo fácil, ¿verdad? No nos queremos comprometer, no queremos un compromiso, queremos todo fácil. Y nosotros lo vemos en el pueblo de Judá, ¿verdad? Que ellos se les dio un mensaje a través de Jeremías que era para ellos difícil, y otro a través de Ananías que era fácil. Entonces, como seres humanos queremos lo fácil, lo confortable, y lo vamos a ver más, lo confirma segunda de Timoteo 4, el capítulo 4, en el versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son sus concupiscencias? Su doctrina, ¿verdad? Conforme a ellos les conviene, sus deseos. Sí, su manera de entender, ¿no? Y en el 4 dice: y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, las fábulas, ¿qué son? Algo irreal, fabuloso, ¿verdad?
Y entonces ellos dicen que se van a apartar de la verdad. Quiere decir que hay una doctrina verdadera y una falsa. Les decía que se puede conectar porque lo que nos estaban mencionando hace un momento es justamente eso. La segunda parte de la pregunta dice, ¿son automáticamente verdaderos todos los mensajes difíciles? ¿Por qué? Porque al ser humano le es difícil no comprender o asimilar lo que no le conviene o lo que no le gusta. Y eso no es solo con religiones, vamos con todo, ¿no? En la vida del ser humano. Y aquí nos mencionaban que el mensaje de Dios había sido destrucción, esclavitud y sufrimiento. De repente llegó un mensaje de salvación, de eso. Dios promete salvación, pero si estudiamos bien la palabra, como nos decían también, sabemos en qué momento va a llegar esto. Y hoy no estamos lejos de eso. Por el pueblo de Israel lo pasaba, ¿no? Pero acabamos de ver en Timoteo que eso también pasó para las siguientes generaciones fuera del pueblo de Israel, que eso también sabemos aplica para nosotros. Entonces, si nosotros estamos pasando por este momento en el que hay tantas religiones, tantas falsas religiones, tantas simples religiones, ¿cómo entonces poder responder a esa segunda pregunta que nos dice, bueno, ¿realmente necesitamos que sean mensajes difíciles? ¿Solamente debemos predicar destrucción, sufrimiento o esto? No, yo pienso que no. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros y siempre nos ha hablado por las buenas, digamos. Entonces, más bien nosotros rechazamos el mensaje y entonces ya se vuelve difícil. Y nosotros si vemos en Jeremías, también les invito a abrir Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Entonces este mensaje es agradable, es fácil, es sencillo, ¿verdad? El Señor quiere eso para nosotros, más bien como cristianos, no lo hagamos difícil. Datos curiosos de la escuela sabática. ¿Qué material de ayuda para la escuela sabática se origina en 1906? Inciso A, rollo de imágenes. Inciso B, franelógrafo. Inciso C, mesa de arena. Inciso D, tarjetas con el versículo de memoria. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar ¿cuáles son algunas de las señales que nos ayudan a diferenciar entre las profecías verdaderas y las falsas? ¿Por qué es más fácil aceptar un mensaje que es agradable a nuestros oídos? ¿Son automáticamente verdaderos todos los mensajes difíciles? Datos curiosos de la escuela sabática. ¿Qué material de ayuda para la escuela sabática se origina en 1906? Inciso A, rollo de imágenes. Inciso B, franelógrafo. Inciso C, mesa de arena. Inciso D, tarjetas con el versículo de memoria. La respuesta correcta es tarjetas con el versículo de memoria. Continuemos con el siguiente punto, que es sentir, y veamos cómo podemos aplicarlo con nuestros miembros de grupo pequeño. Vamos a pasar entonces a las siguientes dos preguntas de esta sección. La primera es la siguiente. ¿Era justo Dios al pedir a Jeremías que se mantuviera soltero y que se abstuviera de gozar y de hacer duelo por muertos? Bueno, nosotros nos damos cuenta que el libro de Jeremías está lleno de símbolos. Lo que Dios había pedido era un ejemplo, le estaba mostrando al pueblo un ejemplo de cuando cayera toda esa destrucción que ellos estaban prácticamente encaminados a que les iba a pasar, aunque quisieran, no iban a poder hacer nada de eso. O sea, el futuro de ellos era un futuro desastroso. Entonces, es un símbolo. Y él, más adelante, en el capítulo 16 de Jeremías, también Dios le dice, cuando te pregunten qué esto es lo que tú les vas a contestar así. Pero también veo una compasión de Dios hacia Jeremías. ¿Por qué? Pues yo supongo que uno de los más grandes dolores que una persona puede sentir es ver la desolación de su hijo, de su esposa. Y como el Señor era inminente el castigo que iba a traer sobre Judá, y compadeciéndose también un poco de Jeremías, le está diciendo, no tengas eso, porque van a venir todas esta clase de tragedias. No te cases, vas a ver sufrir a tu esposa. No tengas hijos, vas a ver sufrir a tus hijos. Y sabía que Jeremías iba a estar en medio de todo ese torbellino. Entonces, hay misericordia en las palabras de Dios. Hay símbolos, hay advertencias. Y dice la pregunta si es justo o no. En realidad el Señor es dueño de todo lo nuestro.
es dueño de nuestra vida y de nuestras acciones, nuestro cuerpo, de nuestras decisiones Él nos permite. Pero le está, además de mostrándole un símbolo, también yo creo que le está haciendo una gran advertencia, una protección a Jeremías. Dios nunca nos va a quitar algo que sea una bendición para nuestras vidas. Lo que Dios nos quita es aquello que me va a dañar, aquello que Él ve a futuro y me dice, esto te va a doler, con esto vas a sufrir, mejor no te cases, quédate soltero. Si es justo, Dios siempre es justo, y lo que Él hace, siempre lo hace por bien de sus hijos. Creo que eso no debemos de perderlo de vista, porque como no vemos a largo plazo, solamente vemos lo que está a nuestro alrededor, queremos tomar decisiones en base a lo que está a nuestro alrededor, pero Dios, que ve el futuro claramente, sabe qué es lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Es mejor confiar. Si Dios me dice eso, voy a hacerlo así. Entonces, si es justo, siempre es justo. Claro que sí, volvemos al punto de Jeremías 29:11, ¿no? Que dice allí, los planes que yo tengo para ti son planes de bien, planes de bien, de bendición, y no nada de malo. Y es muy cierto, Dios no nos va a quitar aquello que es una bendición. Y si lo quita, aunque no parezca tan bueno, es porque realmente al final de ese trayecto, de ese proceso, vamos a sentir lo que realmente Dios quería cumplir en nuestra vida. Pero ¿hay algún otro comentario? Sí. Creo que es válido, por ejemplo, la declaración que dice el provista, ¿no? Mejor son dos que uno. Pero las grandes misiones de Dios han sido en solitario, ¿no? Por ejemplo, Moisés, al guiar al pueblo de Israel, llevó la carga solo, ¿no? El mismo Juan el Bautista, predecesor de Jesús, y Jesús, ¿verdad? La familia es importante, es un vínculo que nos une, ¿verdad? Pero también en algunas situaciones puede ser alguna forma de no permitirnos el avance, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías no es como decía el pastor, no es algo que Dios te quite algo mejor, ¿no? Es bueno la familia, es importante, ¿verdad? Tenerla, amar a alguna persona, tener una compañera. Pero creo que en esa circunstancia en que las calamidades venían para Jeremías, era mejor estar solo, ¿no? Porque la familia posiblemente podría hacer que él se desanimara o que dijera, bueno, ¿para qué vas a predicar destrucción, no? Puede ser un tropiezo, ¿no? Jesús mismo lo dijo, cualquiera que no está dispuesto a dejar padre, madre, familia, no puede ser mi discípulo. Entonces algunas decisiones, algunas circunstancias Dios nos va a permitir estar solos para enfrentar y hacer mejor el servicio de Dios. Ok, muy bien. Teniendo en cuenta esto que es muy importante, yo pregunto ahora, sabiendo lo que está sucediendo en nuestro tiempo, ¿cuán inminente es que nosotros prediquemos la segunda venida de Cristo, la destrucción de este mundo, la purificación como tal de este planeta? ¿Hasta qué punto nosotros, como cristianos, como adventistas, como estudiantes de la palabra, conocedores de las profecías, hasta qué punto podríamos llegar en el tema en cuanto a la familia y en cuanto a nuestra vida personal? ¿Cuán lejos podría ir nuestra participación en la obra de Dios respecto a estos dos puntos? Pienso que debemos de darlo todo por Él, sabiendo que este mundo no es nuestro hogar, de que estamos de paso. ¿Cuán lejos? Todo lo que puedas, tus mejores talentos, tus mejores habilidades, lo mejor que puedas darlo para Él. En algún momento, Herón acaba de decir algo interesante, en algún momento, si tu familia te lo impide, es mejor ganar el cielo que quedarte con tu familia. No quiero decir que hay que hacer un lado a la familia, porque la familia, como ya se dijo también, juega un papel muy importante en ese crecimiento espiritual. Creo que Dios espera que yo llegue al cielo con mi familia. Dios no quiere que llegue al cielo solo. Sin embargo, creo que sí debemos estar conscientes de ponerle prioridades a nuestra mente. Primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Es cierto, hay muchas, podemos hablar mucho sobre este tema, ¿no? Sobre lo importante que es la familia, el apoyo que nos puede dar, pero también bien se mencionaba, ¿no? Si son un riesgo tanto para nuestra salvación como para nuestro trabajo como misioneros, porque según de Timoteo, allá en el capítulo 4 es donde nos decía, haz tu trabajo de evangelista, reprende, exhorta, haz tu trabajo, cumple tu misión. Y sabemos cuál es la misión, ¿no? Dios nos dio una misión, Cristo la dejó aquí en la tierra y lo dejó muy claro a los discípulos, ¿sabes qué? Ve y que haz discípulos. Ve
y bautiza, ve y predica. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y justamente lo que Jeremías decía durante esta semana es que hay que predicar lo que Dios va a hacer con su pueblo. Si hay una liberación, si hay una salvación, si hay redención, es un proceso, pero tenemos que nosotros predicarlo como tal. Y si hay algo, tanto en nosotros como en las personas que nos rodean, que no nos beneficie, yo creo que es muy importante pues poder despojarnos de esto, ¿no? Aunque quizás sea muy doloroso, pero a veces sabemos que en muchas decisiones, cuando nos influyen, luego nos arrepentimos de no haber tomado una buena decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien me dijo, no lo hagas, o esto y el otro, y cuando sabemos que no funcionó y decimos, bueno, ¿por qué no lo hice, no? Entonces, esta sección nos habló específicamente de los puntos importantísimos, que son el cumplir la misión y también no dejar que nada nos afecte en ese cumplimiento. Realmente, como adventistas, tenemos nosotros una misión muy específica, muy grande y también muy buena por hacer, que es predicar la palabra de Dios, predicar lo que viene. Y por eso retomamos el punto anterior, conocer las Escrituras, conocer nuestras creencias es básico para poder cumplir esta misión. Saber quiénes somos, qué creemos y más aún, qué es lo que Dios quiere que nosotros le digamos a los demás. Hay muchos allí por fuera de nuestras congregaciones, en nuestras comunidades que no conocen a Dios. Y tenemos que hacer ese trabajo, aunque parezca difícil, ir y decirle, ¿sabes qué? Tu vida quizá no está de la manera correcta, ¿no? Pero la puedes cambiar, la puedes mejorar y Dios quiere ayudarte, Dios tiene buenos planes para ti, aunque ahorita parezcan difíciles o quizás se pongan difíciles en el momento que tú lo aceptes, porque sabemos que así sucede, pero al final viene una recompensa, al final viene un beneficio, al final viene un premio, ¿no? Que se le dará a aquellos que se mantengan fieles. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar: ¿era justo Dios al pedir a Jeremías que se mantuviera soltero y que se abstuviera de gozar y de hacer duelo por muertos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuán lejos debe ir nuestra participación en la obra de Dios en lo que toca directamente a nuestra vida personal y las relaciones de familia? Tips para el repaso de escuela sabática. Si el líder espera que las personas cambien su vida, necesitará concentrar sus esfuerzos sobre una manera de favorecer ese cambio. El enfoque del líder afectará totalmente su manera de preparar la lección. El líder debe preguntarse, ¿qué cambios quisiera ver en los miembros del grupo como resultado del estudio de esta lección? Llegamos a nuestro tercer punto, que es hacer. Veamos cómo podemos aplicarlo en nuestro repaso de escuela sabática. Vamos entonces a las últimas dos preguntas de nuestro repaso de esta semana. La primera de estas dos dice, ¿por qué es necesario seguir doctrinas sólidas en los tiempos en los cuales vivimos? ¿Por qué es importante vivir y seguir las doctrinas sólidas en los tiempos que vivimos nosotros? Bueno, pues actualmente hay muchas interpretaciones de la Biblia, hay muchos tipos de mensaje, pero a pesar de todo eso, sabemos que la Biblia tiene principios. Es un momento para que nosotros nos guiemos por esos principios. Y la única manera de conocerlos es estudiar profundamente la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque cuando en este mundo se van a decir tantos discursos diferentes, tantas formas de tratar de halagar a las personas, únicamente los principios como fundamentos nos van a mantener en la fe correcta. Hay muchas formas de creencia y muchas formas de tratar de interpretar, pero sabemos que la Biblia tiene líneas claras. Y mientras nosotros nos lleguemos a esas líneas que están desde el principio de la Biblia hasta el final, no vamos a ser confundidos. Es el mismo Dios de las mismas épocas con el mismo mensaje. Siguiendo esa línea de pensamiento, hoy en día hay muchas doctrinas que no son sólidas, muchas, que aparentemente están basadas en la Biblia, pero que con facilidad encontramos muchas contradicciones en esas doctrinas. Al encontrar esas contradicciones, pues en lugar de fortalecer la fe de las personas, se debilita su fe en la Biblia. Es muy importante saber qué creemos. ¿Por qué soy adventista del séptimo día? ¿Por qué estoy aquí? ¿Porque me tratan bien?
solo porque, no digo que no deben de tratarme bien, o ¿por qué estoy aquí, pues? Quizás esa sería la pregunta. Entonces, creo que sí es muy necesario que nuestras doctrinas a las cuales creemos, las que vivimos, estén bien sólidas en la palabra de Dios y que no cualquiera me puede llegar a confundir. ¿Y por qué crees en eso? No, mira, estás equivocado, mira por este otro lado. Y allá voy para otro lado. No, ¿por qué creo eso? Creo que ahí cabe lo de la construcción de la casa sobre la arena y sobre la roca, ¿no? Justamente en cómo están edificadas nuestras vidas o nuestra parte espiritual, ¿no? Nuestra fe. ¿En qué se basa? Bien sabemos que en algo que no es muy sólido o muy fuerte, pues cualquier cosita que pase, cualquier movimiento por allí de falsa doctrina que dice la palabra, pues nos va a derribar, nos va a confundir, nos va a llevar por otros lados y pues lo único que va a estar en riesgo es nuestra salvación. Entonces, por eso es muy importante una fe sólida, unas creencias suficientemente fuertes, que obviamente estén basadas en la Biblia para poder estar bien en nuestra fe. Me recuerda el caso de Abraham, ¿no? Por ejemplo, Abraham sabía que Dios tenía prohibido los sacrificios humanos, ¿no? Sin embargo, cuando llega el momento de la prueba y Dios le dice, tienes que ir y sacrificar, Abraham obedeció, pero hay un detalle que quizá en Génesis no lo veamos, pero que lo vemos en Hebreo, ¿no? Dice que Abraham pensaba que Dios tenía también ese poder para levantarlo y resucitar a su hijo, ¿no? Entonces, lo que comentabas hace un momento, ¿no? Se trata de fundamento, ¿no? Lo que dice la parábola, de en qué estamos cimentando, ¿no? El fundamento sólido va a hacer que nuestra vida permanezca, ¿no? Y no que por alguna persona que me mire mal en la iglesia, alguna cosa, yo me vaya a desanimar, ¿no? Escuché una frase de una persona que dijo, no, dice, mi madre me dejó en la iglesia, dice, así que si los hermanos me sacan, yo voy a hacer todo lo posible por regresar nuevamente a la iglesia, porque ahí fue donde me dejó mi madre, ¿no? O sea, es alguna experiencia que él tiene, ¿no? Que no importa las circunstancias, lo que los hermanos digan o por qué lo que él hace, ¿verdad? Sino porque él cree que ahí está la salvación y ahí hay que permanecer. Muy bien. ¿Alguien más? Además, cuando tenemos este fundamento, puede venir las doctrinas, como se había dicho, como lo que estaba pasando con el pueblo de Judá, que vino Jeremías y dijo esto. Cuando tiene ese fundamento, va a decir, ok, es que Dios va a tener un plan para nosotros. Estamos dispuestos a lo que va a suceder después. Estamos en esa sintonía con el cielo. Ok, entonces podemos resumir por qué es necesario seguir con creencias sólidas, pues porque vendrán vientos de falsa doctrina, ¿no? Así como Ananías lo hizo en el pasado, teniendo una compañía tan palpable de Dios en esos tiempos, en el antiguo Israel, de que tenía una cercanía muy buena con Dios, una comunicación estrecha. Fue fácil que alguien llegara con estos mensajes falsos, cuánto más ahora, ¿no? Que hay tanto pecado, que hay tanta maldad y que el enemigo, como dice también el Espíritu de Profecía, sabe que le queda poco tiempo y que está haciendo un trabajo arduo y todo su esfuerzo por sacar de las filas correctas a la mayor cantidad posible, y entonces estamos en un riesgo mucho más grande, estamos en un momento mucho más difícil y ya decíamos, nuestro trabajo es predicar, entonces por eso tenemos que estar sólidos en nuestra fe para que los vientos falsos no nos muevan y mucho menos cambien nuestra fe o nuestra manera de creer, porque es lo que tenemos que predicar. Entonces vamos a pasar a la última pregunta que dice, ¿qué tipo de mensaje proclamamos a otros? Si tenemos un mensaje blando, si tenemos un mensaje por allí que no es sólido, entonces, ¿de qué manera podemos cambiar a fin de que entreguemos un mensaje que dice no sea tan popular como mucho amor o mucha prosperidad como muchas veces se predica? ¿Qué podríamos nosotros hacer en dado caso de que nuestro mensaje individual pudiese estar mal? ¿Qué podríamos nosotros poner en práctica para poder mejorar nuestra manera de predicar o el mensaje que nosotros transmitimos? Bueno, como estábamos comentando hace rato, si no tenemos nuestras doctrinas básicas, pues no podemos dar un buen mensaje. O sea, si no lo tenemos un buen fundamento, no podemos transmitir el mensaje. No podemos dar eso a las demás personas. Y claro, las personas esperan algo bueno, algo siempre va a estar bueno. Conozco la experiencia, una persona nos comentaba que una de las personas llegaba a la iglesia, pero iba también a otra, y estaba así, y estaba así. Entonces alguien le dijo, oye, pues hay que decirle, pero pues ¿cómo decirle, no? Y él fue claro, con la verdad,
y sincero. ¿Qué esperas de él? ¿Qué vas a hacer tú? Y él decidió, o sea, transformó su vida en un momento. ¿Por qué? Porque llevaba su fundamento bien el hermano y le transmitió ese fundamento. O sea, tú tienes que estar identificado con Dios. Y lo hizo. Y la persona dijo, bueno, voy a bautizarme. Ya no tengo que estar así, tengo que decidir. Lo llevó a una decisión, a una transformación. Entonces nosotros debemos de tener en nuestro corazón todo eso. Porque si no tenemos esa experiencia, no podemos transmitirlo. Así es simple, ¿no? Por otro lado, también podemos caer en la confusión, ¿verdad? Porque en estos momentos hay personas, o incluso religiones, ¿verdad?, que hacen shows y cosas de esas como para atraer a las personas. Tratar de rebajar el mensaje para tratar de ganar. Yo creo que el mensaje de Dios ha sido claro. Tampoco está encriptado como para que unos inteligentes, intelectuales puedan detectarlo y conocerlo, ¿no? Deuteronomio dice, no está tan arriba en el cielo para que digas quién va a subir al cielo y va a traernos, ¿verdad? O tan lejano que no lo podamos buscar, ¿no? También Hebreos dice, ¿no?, de que Dios nos ha dejado tan claro el Evangelio de tal manera que palpando podemos obtenerlo, ¿no? Tenemos que usar los recursos que ahora tenemos, por ejemplo la tecnología. El otro día estaba pensando si Jesús estuviera en este tiempo, si lo usaría. Y llegué a la conclusión que, por ejemplo, las parábolas eran quizá en ese momento un recurso que Jesús utilizaba, ¿no? Porque podría haber sido como cualquier rabino, empezar a leer, aburrido, ¿no? Pero las parábolas hacían que las personas pudieran comprender mejor el mensaje, ¿no? Y ahora también podemos usar los recursos, pero el hecho de utilizarlo no quiere decir que vamos a rebajar el mensaje o que vamos a minimizarlo, la catástrofe, o cambiarlo, ¿verdad?, con tal de atraer a las multitudes. De hecho, el mensaje que Dios da quizá no ha sido el más popular. De hecho, creo que no es el más popular, ¿verdad? Si no, todos ya lo hubieran aceptado, ¿verdad? Tampoco va a traer a las grandes masas, ¿no? Pero es tan claro que cualquier ser humano puede entenderlo, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es tan simple que cualquier persona, incluso los niños, pueden comprenderla y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Iba a decir algo? Sí, precisamente en una época donde la gente le gusta satisfacerse a sí misma, el mensaje de la Biblia les resulta profundamente incómodo, porque les habla acerca de cambiarse, de normas morales, de límites a sus deseos, de restricciones a sus ambiciones. Por eso es tan antipático al mensaje de Dios, porque el ser humano es exuberante en su búsqueda, desea satisfacerse hasta saciarse y nunca encuentran satisfacción. Pero sabemos que hay un mensaje que tiene futuro y un mensaje que no lo tiene. Lamentablemente hay muchas religiones laxas, livianas, que solo encantan los sentidos, las emociones. Pero el mensaje de Dios es para proclamarse. Definitiva y tristemente, muchas personas, aunque lo escuchen, no lo van a aceptar. Pero es de parte nuestra el deber de compartirlo. Ahora, ¿cómo podemos hacer más sólido nuestro mensaje? Bueno, es una convicción de profundizar en la Biblia, es una convicción de ser profundos, de bañarnos con las palabras de la Santa Escritura, y entonces también encontraremos esos mensajes de reflexión, de amonestación que tenemos que dar. El amor hacia nuestro prójimo jugará siempre un papel muy importante. El que la persona sepa que deseamos lo mejor para él y que aunque son mensajes del cielo quizá difíciles para hacer esa transformación que Yair dice, pero que estamos interesados en su bienestar. Pienso que también ese es otro aspecto muy importante que debemos de tener como misioneros para compartir el amor. Okay. Yo quiero cerrar con un dicho muy conocido. Dice por allí que nosotros somos lo que comemos, ¿no? Y esto es cierto. Los alimentos se vuelven parte de nosotros, y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, pues esta va a ser parte de nosotros, y entonces no va a ser nada difícil transmitirlo, compartirlo, enseñarlo y mucho menos vivirlo, ¿no? Entonces todo esto que mencionamos es muy importante para que nosotros como adventistas, que tenemos un mensaje muy completo, que Cristo viene,
que viene a buscarnos. ¿Y cuáles son todas aquellas cosas que como adventistas conocemos? Sabemos son 6 doctrinas, ¿no? Se dividen en 28 creencias. Debemos conocerlas, debemos estudiarlas porque están a la luz de la Biblia y obviamente estudiar la palabra de Dios para ser buenos cristianos, buenos adventistas y pues cumplir la misión que Dios nos dejó. Jeremías, durante esta lección, cumplió su misión. Le costó, sufrió, padeció muchas cosas, pero siempre fue firme en lo que él creía porque él sabía a quién le servía. Él sabía qué es lo que hacía porque Dios lo había mandado y aunque no le parecía, le tocó quedarse soltero. Aunque no le gustaba, le tocó cargar ese yugo. Aunque no le parecía, tenía que dar el mensaje, sufría, lloraba, ¿no? Pobre Jeremías, le tocó muy difícil, pero él cumplió su misión. Bien lo dice 2 Timoteo, cumple tu misión de evangelista. Fue lo que Jeremías hizo y creo que es la invitación que nosotros tenemos también en esta sección de hacer. Ser activos, ser misioneros, cumplir con lo que Dios nos ha pedido, porque al final de cuentas va a decir simplemente, tú hiciste lo que te pedí, tú no lo hiciste, no te conozco. En la sección Hacer, aprendimos que podemos preguntar, ¿por qué es necesario seguir doctrinas sólidas en los tiempos en los cuales vivimos? ¿Qué tipo de mensaje proclamamos a otros? Si es un mensaje diluido como lo que a la gente le gustaría escuchar, ¿de qué manera podemos cambiarlo a fin de entregar mensajes no tan populares con amor? Gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que junto con nosotros hayas aprendido cómo aplicar de forma sencilla la lección de escuela sabática. Recuerda que seguir a Jesús implica hacer algunos sacrificios, tal como nos los menciona el versículo de esta semana. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarte que el sábado debes contestar presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos